Y el tema de hoy tiene que ver con cómo adorar a Dios de nuestra serie Reset. El cuarto mensaje sobre la adoración. Adoramos, proclamamos, integramos, preparamos y enviamos. 5 énfasis que vamos a hacer. Hoy estamos concluyendo la primera etapa, que es adorar. Adoramos a Dios. ¿Cómo adorar a Dios? O la actitud o el corazón de un adorador. Sí, en el Salmo 33 nos dice así la Escritura: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle con cántico, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Sí. Aquí el salmista añade algunas formas en las cuales nosotros podemos acercarnos a Dios. Debemos hacerlo con alegría, pero debemos hacerlo también con integridad. Escúcheme bien, con integridad de corazón. Con integridad de corazón debemos nosotros alabar y exaltar el nombre del Señor. Y ahí es donde quiero hacer énfasis en este día: cómo adorar a Dios. Porque mira, en el asunto de la adoración podemos hacer muchas cosas. Podemos estar cantando, podemos estar gritando, estar en la misma reunión. Podemos nosotros todos cantar el mismo cántico, estar en la misma reunión, pero no todos estar adorando a Dios. ¿Cómo? Cantar la misma canción, estar en la misma reunión, decir las mismas palabras y aún así unos adorar y otros no. Claro que sí. ¿Por qué? Porque depende entonces del corazón del adorador. O sea, alguien a tu lado podría estar adorando y tú no. Esto entonces es importante, porque podríamos entonces hablar de muchos principios de la adoración. ¿Qué es la adoración? ¿Cómo se adora a Dios? ¿Qué significa? Y todas las palabras en hebreo y en griego que les di. De nada serviría si nosotros no arreglamos un asunto, el asunto del corazón. Y hay 7 principios que hoy quiero desarrollarles, compartirles acerca de cómo adorar a Dios. Primeramente, David nos expresa que debemos adorar con un corazón regenerado. La regeneración. ¿Y qué es eso? Es haber experimentado una transformación, es ser nuevamente transformados, reconciliados mediante el perdón. Sí, porque lo que Dios quiere, como dice, mire, le comparto rápidamente en Isaías 1, Dios pregunta y Dios dice, verso 13, por favor, en adelante. Isaías 1:13: no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, ¿qué pide Dios? Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad justicia, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Se dan cuenta? Dios dice: ¿de qué me sirve todo eso? Estoy hastiado, porque hacer actos religiosos, cantar, saltar, brincar, reunirnos, aún tirarnos al piso, no sirve de nada si nosotros no hemos experimentado un verdadero, un genuino arrepentimiento. El verso 16 dice: venid ahora, dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En el Salmo 16, el salmista también dijo allí, dice, el Salmo 15, perdón: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Si él, ¿quién? El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Esos son los que entrarán a ese lugar de adoración. Mire, se lo pongo de una manera bien clara. El tabernáculo, que era aquella tienda que Dios mandó a Moisés construir en el desierto, que era un lugar para encontrarse con Dios, era el lugar de adoración. Ese tabernáculo debería ser construido en el centro del campamento. 3 de las 12 tribus, 3 había al oriente, 3 al occidente, 3 al norte y otras 3 al sur. Estaba rodeado, en el centro estaba el tabernáculo, también se le llamaba tabernáculo de reunión o tabernáculo del testimonio. El tabernáculo tenía 2 divisiones: el lugar santo y el lugar santísimo. Nadie que no fuera sacerdote podía entrar al tabernáculo. El tabernáculo estaba rodeado por levitas, entonces nadie de ellos te dejaba pasar si tú no eras de la tribu de Leví, y si no eras un sacerdote no podías entrar. Los sacerdotes eran de la familia de Aarón. Además, los sacerdotes debían tener entre unos 25 y 55 años aproximadamente. No debían tener defectos físicos. Los que estaban de algún defecto físico, como nube en un ojo, o chueco, o manco, o jorobado, de veras, así dice la Biblia, ellos no podían ministrar, aunque sí podían comer de las cosas sacrificadas a Dios, pero no podían entrar al santuario. Y luego entraban al santuario en el lugar santo, donde estaba la mesa de los panes, el candelabro, el altar del incienso, el altar del holocausto. Allí ellos entraban y ministraban a Dios todos los días, los sacrificios diarios. Pero había un lugar especial, era el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, el arca del testimonio. Y en ese lugar solamente se entraba una vez al año, y una sola persona, conocido como el sumo sacerdote. Ese solamente entraba el día de Yom Kippur, o el día del perdón, el día de la expiación, una vez al año. Pero para que el sacerdote entrara al santuario, debía purificarse. No debía entrar así nada más, así como que estaba haciendo mecánica y cambiándole la herradura a su caballo tal vez, y luego ya me voy porque es la hora del sacrificio. No, ese tipo se moría ahí. Tenía que santificarse, tenía que apartarse, tenía que guardarse por días. Ni siquiera dormía con su mujer, lo apartaban, lo consagraban, porque era el día nacional del perdón, y este hombre era clave para que hubiera bendición a su pueblo. Mira qué importante era la adoración y la bendición, estaban conectadas. Entonces lo guardaban, hacían hasta un pasillo especial. Debía estar sumamente limpio, porque si en el camino el sumo sacerdote pisaba una lagartija muerta, ya se contaminó. Ay, qué exagerado. Eso, así era la santidad. Por eso dice: ¿quién entrará dentro de tu santuario para adorar? El de manos limpias, el de un corazón puro. Ellos solamente de esa manera, para adorar a Dios, para que tu adoración, para que mi adoración sea adoración verdadera a Dios, de ese incienso que diga Dios: ay, qué rico huele a unas costillas asadas al carbón. Dices: ay, qué rico, ¿no? Así hacía oler el Señor cuando le ofrecían su sacrificio.
pero hay aromas que parece que están quemando marihuana. Y tú dices, ¡ay, qué horrible huele! Y esa adoración, dice Dios, no, que apaguen eso. No me interesa recibir esa adoración. Y esa adoración viene del corazón. ¿Y cómo ofrecemos? Mediante un corazón regenerado, transformado. David era un hombre que había sido regenerado por el poder de Dios. Aunque David había pecado, el Salmo 51, versículos 10 y al 12 nos hablan cómo Dios había perdonado a David y él se había encontrado con Dios. Y David le dice al Señor: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es la regeneración. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que sin importar lo que hayamos hecho en el pasado, si venimos a Dios y nos ponemos a cuentas, podemos acercarnos con un corazón limpio y podemos ofrecer adoración. De otra manera no es adoración. Andar con manos sucias, con un corazón lleno de pecado, con malos pensamientos, con resentimientos, con iniquidad, no puede ser adoración. Y David decía: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu. David decía: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Debemos ser regenerados. Lo primero que debe existir en el corazón en la adoración es una experiencia genuina de un nuevo nacimiento. Jesús le dijo claramente a Nicodemo: mira, Nicodemo, podrás saber mucho, podrás ser un maestro en Israel, pero si tú no naces de nuevo, o sea, si no pasas por el proceso del arrepentimiento, de la regeneración, no puedes ver el reino de Dios. Y si no puedes ver el reino de Dios, no puedes adorar. Escúcheme, los impíos no pueden adorar. Los que viven lejos de Dios no pueden adorar. Ni siquiera pueden orar, su oración no es oída. Dicen Proverbios que la oración del impío es abominación delante de Dios. Aún su oración. ¿Sabe cuál es la oración del impío? Oye, aquella en la cual se está arrepintiendo, aquella en la cual está volviéndose a Él. En segundo lugar, la consagración. ¿Qué es la consagración? Es estar dedicado, es apartarnos para Dios. David era un hombre separado del mundo y consagrado delante de Dios. El Salmo 26 describe perfectamente lo que estamos diciendo aquí. Mira cómo dice David: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Y no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavé mis manos, lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exaltar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de tu morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Verso 11: mas yo andaré en integridad de corazón. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En la congregación bendeciré a Jehová. Escúcheme entonces, David está apelando a su integridad, y por eso es que Dios y David, a pesar de sus fallas, a pesar de sus errores, se conoce como uno de los más grandes adoradores en la Biblia. Porque no podemos decir adorar a Dios, pero con nuestros hechos negarlo. La verdadera adoración entonces nace de un corazón consagrado, dedicado, que ama al Señor. En tercer lugar, la sujeción. David era un hombre sujeto a sus figuras de autoridad, y aun cuando ellos estaban en una posición errónea,
Como en el caso de Saúl. Usted recordará, la semana pasada explicamos cuánto tiempo Saúl se dedicó a perseguir a David. Y a pesar de, David nunca levantó su mano contra él. En una ocasión, David se encontraba en una cueva escondido. Y justo en esa cueva se metió Saúl a hacer del baño. Y le decía a su compañero, a David, le decía: mátalo, mira, o déjame, le doy un espadazo y no habrá necesidad de un segundo golpe, yo lo clavo con un solo golpe. Y sabes, David le dijo: no, guarda tu espada, porque no levantaremos nuestras manos contra el ungido del Señor. Hasta le cortaron el borde de su manto, el otro ni cuenta se dio, solo para mostrarle que había estado en sus manos, y no hicieron nada en contra de él. En otra ocasión, Saúl estaba durmiendo. David entró al campamento, tomó una vasija y tomó algunas cosas del rey, y mientras todos dormían y mientras nadie velaba, David les mostró cómo habían descuidado la integridad del rey, y su deber era cuidarles. Sabes, aun cuando Saúl murió en una batalla y se dejó caer sobre su espada, está agonizando, pasa una malecita, lo remata y le quita la corona y le lleva la corona y la espada a David a darle las buenas nuevas de que Saúl ha muerto. Y David se molesta tanto que le quitó la vida a aquel hombre que pensó que le llevaba buenas noticias. ¿Sabes? Eso es adoración, es sujeción, es honra, es obediencia. Como nos dice en Primera de Pedro capítulo 5, habla acerca, capítulo 13 de Hebreos capítulo 13 versículos 15 al 17. Es muy interesante este pasaje cuando dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, esto es, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos verán por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Qué interesante que conecta la adoración, el sacrificio con la obediencia, porque nosotros no podemos decir que adoramos si no obedecemos. Y aquí cita a los pastores, pero los pastores aquí representan a todos aquellos que Dios ha puesto por nuestra autoridad y que representan una autoridad delegada por Dios. No podemos nosotros decir que adoramos con un corazón rebelde. Nosotros aquí todos tenemos una autoridad a quien obedecer. En casa los hijos tienen a sus padres, la esposa a su esposo, sí, a su esposo, pero también el esposo a su esposa, ¿cómo no? Y los líderes en la iglesia a sus pastores. Los pastores también rendimos cuentas y vivimos bajo autoridad. Y sabe, aún en la sociedad nosotros debemos respetar a las autoridades. El policía de tránsito, aunque lo veas chaparrito y panzón, sabes, es una autoridad. Y ese policía, si te para un alto, tú y yo tenemos la responsabilidad de detenernos y obedecer. Si tú eres de los que te das a la fuga porque dices: nada, ni carro trae, ni patrulla tiene, no me va a alcanzar, entonces estás faltando a la autoridad. Si tú vienes y cantas y brincas y saltas y chillas aquí, pero en tu casa no obedeces a tus padres, no estás adorando a Dios. Adoración es sujeción, es obediencia. Qué maravilloso que pudieras decir: sí, papá, y de buena actitud: sí, mamá, aunque te llamen la atención, aunque sientas que son injustos. Miren, eso yo lo aprendí hace muchos años del Vaquero Vázquez. ¿Se acuerdan del Vaquero Vázquez, niños y niñotes?
Saben que él enseñaba acerca de la obediencia a través de una palabra, un acróstico con la palabra tía. Y se acuerdan, la palabra tía, la T significa que debemos obedecer. ¿Cómo? Totalmente. La I significa inmediatamente. Y la A significa alegremente. Y de esa manera, decía el vaquero Vázquez, debemos obedecer a nuestros padres, debemos obedecer a Dios totalmente. Obedecer en parte no es obedecer. Si te dicen recoge los juguetes, pero nomás recoges unos, estás desobedeciendo. Si te dicen lava los trastes, pero no lavas todos. O si te dicen lava y guarda los trastes, los platos, en otros países. Entonces, si te dicen eso, tú y no lo haces, entonces no estás obedeciendo y no estás adorando. A lo mejor lo haces, pero estás golpeando los trastes y rompes los vasos y rompes los platos mientras estás lavando. Entonces no lo estás haciendo alegremente. Tienes que poner tu mejor sonrisa de tlacuache. Y entonces decir, sí mami, sí papi. Qué maravilloso sería ese día que nosotros podamos obedecer alegremente. Alegremente. La esposa decirle, ay mi amor, te voy a preparar lo que más te gusta a ti. Y el esposo le dice, sí mi vida, yo a ti te voy a dar masaje en la espalda y en los pies. Digan amén, hermano. Ustedes a tiro se duermen, Sí, entonces sabe, pero también mire cómo conecta ahí la adoración con la obediencia. Samuel, y lo vimos ya en otros pasajes, en 1 Samuel 15, le dijo a Saúl que Dios se complace más en la obediencia que los sacrificios. De hecho, la obediencia es el mejor de todos los sacrificios. Es mejor que todo. Y eso se mira en la sujeción o la obediencia. Y el asunto de someterse no es solamente de que el marido dice, así dice la Biblia, mujer, que te sometas a tu marido. Sí, pero hermano, también la Biblia dice que debemos someternos los unos a los otros. Debemos someternos los unos a los otros en el temor del Señor. Yo pastor, yo esposo, yo no puedo hacer lo que se me pegue la gana. Yo debo vivir sometido en mi hogar. Y no soy mandilón, aunque a veces me pongo mi mandil cuando cocino. Pero sabe, debemos nosotros ser sumisos los unos con los otros y no tener nada que esconder. En cuarto lugar, debemos nosotros caminar en humildad. David manifestaba una actitud de humildad siendo un hombre sencillo. Además, no vacilaba en reconocer sus errores. Cuando el profeta Natán, ahí en 2 Samuel capítulo 11, le confrontó respecto a su pecado de adulterio y homicidio, David procuró admitir y dijo, sí, he pecado contra Dios. He pecado contra Dios. Debemos tener la humildad. Porque a veces algo nos confronta y nos molestamos, nos ponemos recios. ¿Y tú qué sabes? ¿Cómo crees? A ver, ¿quién te dijo? ¿Por qué? A ver, ¿sabe? Necesitamos tener la humildad de decir, sí, he pecado. Sí, he pecado. Queremos a veces evidencias de eso. Pero mira, la Biblia dice que el justo me reprenda será un excelente bálsamo. Cuando David confrontó a Natán, al revés, cuando Natán confrontó a David, este admitió su pecado. También en el capítulo 24, en relación al censo, también la regó y también fue reprendido. Y él reconoció y se postró delante de aquel ángel que traía un juicio y dijo, Señor, yo pequé y no estas ovejas. Y se detuvo el juicio. El adorador debe practicar la sencillez y el arrepentimiento como una evidencia genuina. Como una evidencia genuina.
El apóstol Pedro escribió: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os levante a su debido tiempo. ¿Sabe? Debemos tener un corazón humilde para reconocer y adorar en humildad. Sí, esa es una actitud correcta. La adoración también debe hacerse con perseverancia. Debemos perseverar en la oración, en la adoración. No es adorar un día sí, una temporada sí o una temporada no. Somos llamados a adorar el resto de nuestra vida. Por el resto de nuestra vida somos llamados a adorar a Dios. ¿Me ayudan, chicos? El Señor me salvó hace casi 34 años. Y quiero decirte, para la gloria de Dios, que sí se puede permanecer en el Señor sin apartarte toda tu vida. Sí es posible si tú le das tu vida al Señor. Porque una cosa sí estoy bien cierto: no le presté mi vida, le di mi vida al Señor. Somos llamados a dar nuestra vida, a poner nuestra vida sobre el altar de Dios. Somos llamados a colocar nuestra vida con esa perseverancia, con esa fidelidad que Dios nos llama a vivir. No importa lo que tengamos que pasar, no importa lo que tengamos que vivir. ¿Sabe? En 1 Samuel capítulo 18, versículo 6, dice que aconteció, dice que cuando ellos volvió David de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Y sabes qué pasó? Saúl se enojó. Primero: ay, David, qué campeón eres, qué buena onda. Y ahora escucha que le echan porras a David. Y él debía estar feliz porque era su más fiel escudero. Y él se llenó de celos. ¿Sabes? Yo también me he quedado pensando. ¿Se acuerdan de aquel domingo conocido como el Domingo de Ramos? La entrada triunfal a Jerusalén. Cuando Jesús entró montado en un asno a Jerusalén, la gente, las multitudes salieron a recibir a Jesús con ramas de palmas y de higuera. Ellos tendieron palmas, hicieron un camino y recibían y decían: Hosana, Hosana al Hijo de David. Eso fue un domingo. Pues al siguiente viernes de esa misma semana, esas multitudes están gritando. ¿Sabes qué están gritando? Crucifícale, crucifícale. Las mismas multitudes. ¿Cómo es posible que alguien que adora? Bueno, pues pasó en el cielo. Satanás primero adoraba y después se convirtió en el adversario, el enemigo de Dios y enemigo de nuestras almas. Debemos adorar con perseverancia desde que Dios nos salvó hasta el día que Él nos llame a su presencia y por la eternidad. Qué triste es que aquellos que se toman sus vacaciones espirituales y se van al mundo y se hunden y se sumen en el pecado. David decía que Dios le sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. No se puede adorar desde el pozo, no se puede adorar desde el lodo cenagoso de desesperación. Se necesita ser levantado y necesitamos perseverar en nuestra adoración. Por otra parte, David en el Salmo 63, él decía: oh Jehová, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Sí, nosotros debemos buscar a Dios con esa perseverancia, con ese deseo, y no un día o dos, sino todos los días de nuestra vida. ¿Sabes? El salmista declara ahí en el Salmo 63, miren, les voy a citar aquí textualmente.
Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y áridas donde no hay agua, para ver tu gloria y tu poder, así como te he mirado en el santuario. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, alzaré en tu, dice, te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. El verso 6, mira: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche. Tú dices: ay, ese David no tenía nada que hacer. Sí, él hacía lo que más le producía placer: adorar a Dios. ¿Y qué son las vigilias de la noche? Mira, la noche para los hebreos comenzaba a las 6 de la tarde. Primera vigilia, son de 3 horas: 6 a 9, 9 a 12, 12 a 3 y 3 a 6 de la mañana. Eran 4 vigilias. Supongamos que David se iba a dormir en la segunda vigilia, entre las 9 y las 12, pero despertaba por ahí entre la segunda y la tercera vigilia. Te estoy diciendo, entre las 2, las 3 de la mañana. Y después al amanecer otra vez, ahí tenías a David. Tú dices: ay, ¿qué no? ¿Por qué tan temprano? Mira, yo creo firmemente en la teología de la adoración, que debemos de darle las primeras horas de nuestra vida a Dios. En la tercera vigilia, que sería entre las 3 o de las 3 a las 5 de la mañana, en ese lapso es el mejor tiempo de buscar a Dios. La verdad, los mejores momentos de toda mi vida no los he pasado en un congreso. Los mejores momentos de mi vida, las mejores verdades que yo he escuchado de Dios, las he escuchado cuando he estado en un momento a solas con Él, en esos tiempos. Desde que comencé mi vida cristiana, tuve compañeros de oración y de adoración. Me acuerdo, mi pastor, que ahora está en la presencia de Dios, me decía: Oscar, pasa por mí, vamos a orar. Y le decía: sí, pastor, ¿a qué horas? Pues pásate como a las 5. Le decía yo: 10 para las 5 estoy aquí. Llegaba, tocaba, el pastor me abría y me decía: métete un ratito, mano, porque Dios todavía está durmiendo. Y bromeaba porque decía: ¿por qué lo despiertas tan temprano? Le digo: pues usted me dijo. Y luego ya lo esperaba, el pastor ya se peinaba, salía hasta con su corbata, leíamos la Biblia, orábamos a Dios. ¿Sabes? Pero fueron tiempos impresionantes en que mi vida fue transformada. Y doy gracias a Dios por esos tiempos, porque eso me hicieron perseverar. Y por todos estos años jamás me he apartado de Dios. No digo que no he tenido errores, pero siempre esos tiempos me han servido para volverme a Dios y reconciliarme con Él cada vez que yo he necesitado de su gracia, de su perdón. Hay que perseverar. Y por último, el corazón de un adorador debe estar lleno de amor por Él, de amor hacia Dios y de amor a tu prójimo. No puedes decir: yo adoro a Dios, pero tengo problemas con los de mi casa, o tengo problemas con los hermanos, o tengo problemas con el pastor, o tengo problemas con mis vecinos. Adorar a Dios es estar bien con el cielo, pero estar bien con nuestros semejantes. David en todo tiempo demostró su amor a Dios y su amor al prójimo, aunque su prójimo le buscaba para matarlo, no solo con palabras, sino con acciones. David decía: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, en ti confiaré. Y a pesar de que le persiguieran para matarle, él estaba allí dispuesto a ser un escudero. El verdadero adorador tiene una vida fundamentada sobre el fundamento o el mandamiento de amor a Dios y a su prójimo.
La Biblia nos exhorta una y otra vez acerca de eso. Nos dice dejar a un lado la ofrenda y después y primero reconciliarnos para después presentar nuestra ofrenda, nuestra adoración. La pregunta es: ¿tienes un corazón de adorador? ¿Adoras a Dios en la intimidad? ¿Adoras a Dios en los momentos difíciles? Si lo tienes, consérvalo. Conserva tu integridad, conserva tu intimidad. No la pierdas, no pierdas un solo día de intimidad con Dios. Pero si reconoces que todavía no posees un corazón de adorador, busca a Dios este día y Él te va a renovar en lo profundo de tu alma y te va a producir la imagen de Cristo. Va a hacer que ames más a Jesús, más y más a Cristo, porque al final eso es lo más importante de todo. No es el qué, sino el cómo lo hacemos. Yo te quiero invitar en este día para que te pongas de pie y juntos podamos arreglar, reparar ese altar de adoración. Padre, aquí estamos, tal y como somos. Señor, no queremos ocultar nada delante de ti. Tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestros pensamientos, Señor. Tú lo sabes todo. Hoy queremos ofrecerte adoración, pero una adoración verdadera, una adoración genuina, una adoración que nace de un corazón regenerado, arrepentido, transformado, reconciliado, sujeto, perdonador. Aquí estamos, Señor. Toma nuestras vidas hoy. Perdona nuestras faltas. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Hoy nos volvemos a ti de todo nuestro corazón. Queremos ofrecer incienso, Señor. Queremos ofrecer un cántico de amor. Queremos ofrecer un cántico de adoración genuina, Señor. Y que nuestra vida sea una alabanza, Señor, que sea agradable a tus oídos.